Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están esos ambientes por ahí, por El Salvador? ¿Cómo está esa mi gente en El Salvador? A ver, cuéntenme. Es importante saber cómo se encuentra, es importante saber en qué medida me está escuchando. Si me está escuchando bien, pues indíqueme, sí, todo está saliendo bien el audio. Para mí saludarlos es importante. Para mí es importante saludarlos y desearles una excelente semana. Una semana que recién comienza, pero que tenemos mucha información de la semana recién pasada y la más calientita, la noticia más calientita del día, que en alguna medida esa se da a conocer bien fácil, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con la noticia del momento, pero nos olvidamos que las noticias que ya pasaron. La semana pasada la noticia fue la famosa lista Angel, la famosa lista Angel que publicó el Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos y donde se hacía mención a una serie de personas que estuvieron en los gobiernos de El Salvador anteriormente y de los que están en este momento. Pero lo curioso de esta lista es que también incluye gente que no ha estado en el gobierno. Incluye gente que no tiene participación en ninguno de los gobiernos, al menos en una forma visible. Por ejemplo, el caso de Enrique Rice, que ya se sabe que es un prófugo de la justicia que anda huyendo. También uno de los empresarios sonados del país, Fito Salume, dueño de la Alianza, dueño del Águila, dueño de todo el grupo Molsa, dueño del Banco de El Salvador y dueño de un montón de compañías, de los Mr. Donald, por ejemplo, de las sorbeterías que antes eran Pop, hoy no sé cómo se llaman, cómo les cambian nombre a cada rato. Y este ha sido mencionado por soborno, por sobornar a funcionarios, por sobornar a magistrados de la Corte Suprema. Que hasta eso es viejo ese caso, pero hasta hoy aparece señalado dentro de ese esquema de gente que está haciendo las cosas mal en El Salvador. Enrique Ray es perseguido por el Interpol y todavía no lo han podido llevar al juicio. También aparece un miembro del Tribunal Supremo Electoral y se le atribuye mal manejo en las elecciones. Y a mí me queda la gran duda, ¿cuál ha sido el manejo equivocado que se ha hecho en esa parte? Porque ahí está hablando, en el caso del magistrado del tribunal, se está hablando de que ha habido interferencia china. Yo no sé cuál fue el rollo eso. Lo único que sé es que hay una empresa china que está demandando al Tribunal Supremo Electoral por $400,000. $420,000. Porque en una forma antojadiza el Tribunal Supremo Electoral suspendió una licitación para participar en los contratos del manejo de las elecciones. Y esta empresa china casualmente es una empresa que tiene relación directa con la compra de la isla Perico en la Unión, en donde se menciona que el también alcalde de la Unión, de apellido Milla, está también señalado en la lista, Angel, por beneficiarse en la compra
o mejor dicho, en la venta de la isla Perico a una entidad china. Y todo como que se va amarrando en una telaraña que hay un compadre hablado por ahí. ¿Y qué es lo que realmente implica eso de la isla Perico? Porque estamos hablando de que existe un plan para apropiarse de 7,000 hectáreas del territorio salvadoreño como parte de una estructura del gobierno de China, de empresarios de China, para crear zonas económicas, le llaman, zonas económicas especiales, en el área del Golfo de Fonseca. En el área del Golfo de Fonseca, y según lo que están diciendo los hondureños, esto puede provocar fricción con el gobierno de El Salvador porque estarían negándole el acceso a Honduras a esa parte del Golfo. Ese es todo un lío que se está manejando porque el gobierno ha comprometido una zona oriental para que los conglomerados chinos manejen una estructura de una zona económica especial donde van a manejar toda la logística de distribución en el puerto, en esa área y estratégicamente en el Golfo Fonseca. Y poco a poco usted va a ir entendiendo por qué es que se está dando toda esta estructura, todo este pleito entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos. Y Estados Unidos está claro de cuáles son las intenciones que tiene el gobierno de China. Y por eso es que está interviniendo en esta estructura de querer desmontar toda esa parte de corrupción que se está moviendo al interior del gobierno, que va a consolidar el dominio de conglomerados chinos para hacerse de esa porción en el país. Es una parte que han comprometido mediante un convenio los de El Salvador para que empresas de China lleguen a El Salvador a manejar toda esa estructura. Y eso es peligroso para cuestiones puramente geopolíticas. Y El Salvador, en lo que aprobó en el mes de mayo, se habló de un plan macro donde le van a facilitar el ingreso a los chinos sin problemas de aduana, sin restricciones de aduana, sin ningún tipo de control sobre toda la gente que puede llegar de China a El Salvador para operar, según lo que dicen, entre comillas, para hacer obras en El Salvador. Pero lo que no se dice es de que esta gente va a llegar a El Salvador a tomar posesión de zonas específicas en el oriente, desde el área del Puerto de la Libertad, toda esa zona costera hasta el Golfo de Fonseca. Y eso lo dicen investigaciones claras y el plan macro que se ha suscrito entre China y El Salvador. Porque esto no es nuevo, esto ya tiene sus años de venir dando vuelta. Desde la época de Sánchez Serén, que se firmó el primer convenio, y el otro que fue a ratificar en el 2019 el presidente de El Salvador actual, pero que ya está consolidándose
Y eso le tiene a Estados Unidos atento a lo que viene, atento a todo el esquema que va a montar China en El Salvador, lo cual para cuestiones diplomáticas y geopolíticas no es ningún beneficio para Estados Unidos, porque puede prestarse a un montón de malos manejos. Y eso es lo que dicen la gente que maneja toda esta parte geopolítica. A lo mejor, y nosotros estamos pensando que lo único que va a traer a El Salvador es beneficio, que lo único que va a generar en El Salvador es desarrollo económico, y que no tenemos por qué estar oponiéndonos a eso. Y no debemos de pensar en una forma pesimista. Pero los que manejan la parte geopolítica en el Departamento de Estado en Estados Unidos y el Departamento de Justicia conocen la política exterior de China. Y por eso incluso ni siquiera le permitieron que distribuyera el teléfono Huawei en Estados Unidos, porque según lo que decían, podía a través de eso generar un espionaje. Por eso estaba el pleito famoso de no permitir esa marca. Y bueno, hasta la gerente financiera de la marca Huawei está enjuiciada en Canadá también. ¿Por qué? Porque ellos manejan eso. Ellos conocen y ellos saben lo que significa los intereses del gobierno de China disfrazado de desarrollo económico. Porque si hay una cosa que yo he aprendido en la vida, es que ninguna tortilla es gratis. Ninguna tortilla es gratis. Siempre hay algo. Me das, te doy. Esa es una regla que no cambia. Y cuando se mueven intereses económicos millonarios a nivel de gobiernos, siempre hay una reciprocidad. Ok, te voy a construir una biblioteca, pero me vas a dar a cambio esto. Me vas a dar a cambio que desarrolle esto. Mira, te voy a construir un estadio, pero me vas a dar una zona para desarrollar mis industrias. Porque desde ahí yo quiero ocuparla para hacer un embarque a los demás países del área del Pacífico. Porque como lo que yo quiero, va a decir China, bueno, ¿querés que yo te construya un estadio? Yo te lo construyo, pero hagamos algo. Te lo construyo a cambio de que me dé facilidades para que nuestra gente llegue a construírtelo libre de impuestos, sin ninguna restricción migratoria, para que ellos desarrollen todo eso. ¿Y cuál es la conducta normal? ¿Qué es lo que se le puede ocurrir a países como Estados Unidos? Que hay gato encerrado, que hay algo por ahí que no se está diciendo. Y que El Salvador está siendo utilizado en una forma ingenua para que ceda su territorio a cambio de unas obras, ceder su territorio para que China expanda operaciones. ¿Y qué es lo que puede ganar El Salvador? ¿Reactivar económicamente algo? Pero ¿quién realmente va a salir beneficiado?
¿quién es el país que realmente se va a beneficiar de todo eso? Y por eso es que yo insisto que no puede uno ver las cosas solamente como, ah, qué buena gente qué bonito, mire cómo está desarrollándose. ¿Se acuerda del caso Honduras? Este día condenaron al que diseñó todo el plan para asesinar a Berta Cáceres. ¿Y quién era Berta Cáceres? Una activista ambiental que se oponía a que utilizaran una zona para montar una estructura logística, porque iba a destruirse todos los mantos acuíferos de la zona. Y al final la asesinaron, porque se opuso en una forma rotunda, montó gente que se oponía a eso y generó mucho humo. Al final la mataron. Y se descubrió al final que hubo una cabeza principal que era un empresario interesado en desarrollar esa zona. Y eso ha pasado en muchos países, donde los activistas que defienden los mantos acuíferos, que defienden todos esos abusos de las grandes corporaciones, al final son asesinados. Eso pasa. Estaba yo revisando, por supuesto, ese caso de las zonas económicas especiales que tanto humo están generando en Honduras, porque son zonas especiales que generan su propia estructura, incluso jurídicamente hablando, porque son zonas libres, donde ellos generan su propia legislación laboral, su propia legislación en materia de derechos humanos, su propio sistema de seguridad, incluso pueden manejar su propia moneda. ¿Y qué es lo que se vende entonces? Soberanía. Porque se entrega un territorio y esas personas están en primer lugar libres de impuestos. Crean como una burbuja donde puede llegar a trabajar gente en zonas que son básicamente maquilas a un salario que ellos lo ponen. Y al final el país pierde control de su territorio. A cambio de que se le genera desarrollo supuestamente, pero son burbujas. Y eso al final, ¿qué puede suceder? Que esas compañías, si no tienen un rendimiento económico suficiente, se van del país y dejan todo aventado. Eso ha pasado muchas veces. Llegan coreanos, llegan chinos, japoneses, montan grandes fábricas y de repente se le va a hacer una huelga laboral por el maltrato a los trabajadores. ¿Qué es lo que hacen? De un día para otro amanece cerrada todas las instalaciones y los
asiáticos se fueron. De eso ha pasado muchas veces. Esas cosas han pasado en El Salvador desde que yo tengo memoria. Hay que les quede todo. Yo me voy y se van. ¿Y quién queda mal? El país. Porque esas compañías invierten en un lugar porque tienen beneficios fiscales, porque no les cobran renta durante 10 años, porque no les cobran impuesto municipal durante toda la vida, donde no pagan los servicios básicos como debe de ser porque ellos generan su propio sistema. Y el gobierno no recibe gran cosa. El presupuesto de la nación no recibe gran cosa. Ellos hacen su dinero y lo sacan. A propósito de eso que viene lo del aumento del salario mínimo en El Salvador, que lo único que va a generar es más desempleo. Porque las compañías no se creen el cuento de que el gobierno les va a subsidiar. ¿Y saben por qué no se los creen? Porque la mayoría de empresas en El Salvador, que son micro, por lo general ni siquiera cotizan al seguro. ¿Y sabe cuál va a ser uno de los requisitos para poder darle un subsidio a las empresas por lo del aumento del salario mínimo? Que toda la gente esté en el seguro social. Pero la mayoría de empresas chicas no tienen a su gente en el seguro social. Porque ese 13% que pagan de seguro social y de AFP, eso es de su bolsa. Entonces el discurso del gobierno es que van a beneficiar dándoles subsidio a las compañías micros y medianas. Y las grandes no les van a dar. Y entonces las grandes, como van a tener un aumento del 20% en su planilla, simplemente van a decir, ok, reduzcamos la planilla un 20% también de gente. Simple. Una relación de costo-beneficio. Y eso no lo puede evitar el gobierno. Tampoco puede controlar precios. Los precios ya subieron desde hace rato. Antes de que se dijera lo del aumento, los precios ya se habían elevado un 40%. Y no me pueden venir a cuestionar de que no es cierto. Los precios del mercado de aquí a enero pasado han subido mucho más de lo que dice el aumento se va a dar. Antes de que se dé ese aumento ya todo ya subió. Ya la gente ya paga más. La canasta básica no se va a llenar con ese aumento. Porque según los últimos estudios, la canasta básica en El Salvador vale $400. Y a la gente le van a aumentar el salario $60. Y va a llegar en un aproximado de $360. Pero la canasta vale $400. O sea, ni siquiera se va a poder cubrir el valor de la canasta básica. Pero como el discurso político eso dice, pareciera de que es cierto. La realidad es todo lo contrario y eso pasa siempre. Y a mí nadie me puede decir que no es cierto. Desde el 2009 hasta el 2018,
La canasta básica ha subido en una gran proporción. Y el salario mínimo del 2009 al 2018 también subió de 176 que era en el año 2009, subió a 304 en el año 2018. Pero la canasta básica también subió a $300. Siempre el mismo consumidor de las clases menos favorecidas es el que sale trasquilado. Porque siempre hay una canasta básica más alta que el salario mínimo. El salvadoreño, para estar bien, para no tener ningún tipo de lipidia, debería tener un salario básico mínimo de $600 mensuales. Eso lo dicen estudios de la CEPAL, de la UNESCO, de la ONU. Eso lo dicen muchos estudios. Y no me lo estoy inventando. La canasta básica ampliada puede andar ahí por los $700. Cuando digo ampliada es porque hay gente que tiene algunos gustitos adicionales que le obligan a tener un poquito más de necesidad. Pero el salario siempre le va a mantener bajo control si por lo menos equipara la canasta básica. Si la canasta básica anda por los $400 y alguien gana 500, por lo menos está cubriendo su canasta básica. ¿De qué estamos hablando de canasta básica? Estamos hablando de que las necesidades básicas de una persona, ¿cuáles son? Servicios básicos, comida, vivienda, transporte, lo básico. ¿Y de qué hablamos cuando decimos canasta ampliada? Ahí hablamos de vestuario, ahí hablamos de teléfono, ahí hablamos de otras cosas, como internet y un montón de rollo. Pero lo básico es para que la gente viva, ¿verdad? La gente puede vivir sin teléfono, pero no puede vivir sin agua. La gente puede vivir sin estrenar a cada rato, pero no puede vivir sin vivienda. Eso es lo que hay que diferenciar y entender mucho, porque no se trata aquí de darle lujo a la gente, pero por lo menos que satisfaga sus necesidades básicas. Y eso es lo que está en juego. Pero como hay noticias también de todo tipo, es importante decirlo, de que la lista de corruptos vino a desnudar el gobierno santo. El gobierno santo. Ese gobierno que se la pica de que es santo. Que se creía que era un gobierno que iba a hacer historia en honradez. Y sin embargo la lista Angel vino a desnudar toda esa podredumbre que yo siempre he dicho que existe en los gobiernos. Vino a desnudar y vino a sacar toda esa basura que está ahí y que muchos quieren ocultarla. Y que desde tiempos memorables estas vienen dando vueltas. Pero hay alguien que se está tomando el tiempo para comentar y le agradezco mucho. Víctor Sarabia, buenas tardes, ¿cómo está? Un grave problema dado los tratados en la venta de la isla Perico, China podría tener presencia militar. Sí, correcto. Ahora, Estados Unidos
mira el asunto como un peligro de Estado. Sí, porque no conoce las verdaderas intenciones que tiene el gobierno chino. Porque disfrazado de asistencia económica, uno nunca sabe lo que puede pasar. Honduras tiene graves problemas, pues China le estará cobrando el paso hacia el Pacífico, ya que Honduras no tiene salida al Pacífico. Es correcto. Además, China necesita exportar sus mercancías y poder aprovechar los tratados de libre comercio que tiene ya firmado con otros bloques como la Unión Europea y esquivar las tarifas impuestas por las potencias. Y es que hay mucho que decir sobre ese punto. ¿Ustedes creen que el presidente Salvador anda regalando comida a Honduras, anda regalando vacunas? ¿Ustedes creen que lo hace porque es buena gente? ¿Ustedes creen que el gobierno de Salvador se toma la molestia de ir a andar regalando vacunas a los hondureños cuando no es su problema? Ah, pero eso le puede traer beneficios, ¿verdad? Porque a la hora de que le quieran implementar este tratado con China, va a tener hondureños a favor de él, ¿verdad? Va a tener hondureños agradecidos que no van a protestar por lo que están haciendo en el Golfo de Fonseca. Aunque les estén cerrando la salida a Honduras, va a tener gente en la frontera con El Salvador que lo va a apoyar, ¿va? O por lo menos no va a decir nada. ¿Ustedes creen que ese gesto de ir a regalar comida a Honduras y regalar vacunas es porque el gobierno de El Salvador es buena gente? No, lo que pasa es que en Honduras está el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y ahí se deciden muchas acciones que tienen que ver con préstamos a favor de El Salvador. Y si tiene contentos a los hondureños, los delegados del Banco Centroamericano de Integración Económica van a dar sus votos a la hora de discutir un préstamo. O, como ya dijo en el Banco Centroamericano, que estaba dándole asistencia técnica para el asunto de la moneda Bitcoin. Por supuesto que eso lo cobran, porque son consultorías técnicas. Pero el Banco Mundial, que no está en Honduras, ha dicho que no le va a dar asistencia a El Salvador, porque no le parece bien una medida de ese tipo. El Fondo Monetario Internacional también ha dicho que no está de acuerdo. Ah, pero el Banco Centroamericano sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bukele al mandar comida y a mandar vacunas a Honduras? Comprar votos, comprar voluntades, para que no protesten cuando lleguen estas zonas económicas aquí al Golfo Fonseca en El Salvador y Honduras tenga que pagar para pasar al Pacífico. Porque como la isla Perico ya es de China, ahí pueden poner un cerco y impedir el paso de los hondureños. O cobrarles una tarifa. Y eso es lo que puede venir. Y lo que uno no alcanza a entender son los shows. Esos shows cazabobos que el gobierno de El Salvador hace. Hace poco, este día, salió uno de los afectados ahí por la lista Angel, el ministro de Trabajo, diciendo que él renunciaba a la visa. Cuando la embajadora de Estados Unidos en El Salvador ha dicho que una de las sanciones inmediatas
es quitarles la visa a los mencionados en la lista, ¿eh? Pero hoy sale diciendo el ministro de Trabajo, que es un camaleón, diciendo que él renuncia a la visa por dignidad, porque no le gusta que le dañen su imagen. Si la imagen de él está botada. La imagen de Rolando Castro, que es un camaleón, está botada desde hace rato. ¿Cómo es que puede hablar de imagen cuando él ha aparecido apoyando La Asociación de Trabajadores Municipales ASTRAM es uno de los movimientos sindicales más fuertes del país. De cara a las elecciones del 4 de marzo, sentó su postura y dejó en claro que apoyará al candidato por Arena, Ernesto Mason, por San Salvador, y al candidato de Gana en la Asamblea Legislativa. Dicen que su decisión no se basa en los partidos políticos, sino en los personajes que están en contienda. Acá, nosotros como ASTRAM decimos, no hay candidato, es el nuevo alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Ahorita vamos venido a apoyarlo, a ver qué metas trae él, a ver qué dice de bueno él. Que lo aumente más el sueldo, le pedimos aumentación a él. Nosotros lo que le pedimos es que esté con nosotros, porque es el nuevo alcalde que tenemos. A cambio del apoyo que se transformará en votos para las elecciones, Mason se comprometió a no realizar despidos masivos en la comuna y mejorar las prestaciones laborales de los empleados. Gallegos dijo que respaldará leyes que beneficien a los trabajadores. Quien sí no va a caber en nuestra administración es aquel que responda a un partido político y no a los capitalinos. Sea de Arena, sea del Frente, sea de Team Nayib, pero aquel que cumpla su trabajo para la municipalidad y en beneficio de la gente tiene garantizado su puesto. Bueno, entiendo yo que eso es voto, ¿verdad? Y eso es lo que realmente necesitamos los candidatos que estamos participando en una contienda electoral. Y ellos pues reúnen una buena cantidad de agremiados en el sindicato y sobre todo pues sus familias también, pues ellos nos han ofrecido el respaldo. ASTRAM dice que dará el impulso suficiente para que el candidato arenero asegure el triunfo en las urnas. Las últimas encuestas señalan que Mason tiene una ventaja de entre 10 y 15 puntos arriba de sus principales contrincantes por la alcaldía. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor. Y ese es el ministro de Trabajo. Y antes de que fuera alcalde Mason, apoyaba a Norman Quijano. Y antes de Mason, era parte de la alcaldía junto a Nayib Bukele. O sea, el camaleón se distingue porque él se viste de acuerdo al momento. Se viste de acuerdo a su conveniencia. Pero eso es lo que sucede con gente como el ministro de Trabajo, que como ha tenido el liderazgo de la Asociación de Trabajadores Municipales, los puede poner al servicio de quien él quiera. Pero como todo eso tiene un fin, al final él ya llegó al puesto que quería, que era ser ministro. Pero sucede que los puestos son temporales. Y a eso no le ha caído el 20 al ministro de Trabajo. Y hoy que aparece mencionado en la lista Angel, le salió esa dignidad que él tiene, ¿no? Pero antes se pavoneaba de que era todo, estaba en unos términos bien con el gobierno de Estados Unidos, que hasta le iba a dar 50,000 visas para trabajadores. Y no hallaba donde poner al gobierno de Estados Unidos. Y hoy les dice que no le importa. Hoy les dice que no importa la decisión de Estados Unidos. Y andaba
lambisconeando 50,000 visas para trabajadores, decía. Pero el gobierno amigo decía, ¿verdad? El gobierno amigo de Estados Unidos nos va a dar 50,000 visas. Eso estaba ofreciendo en el año 19. Y de eso ya no se supo nada. Hicieron un show, mandaron a unos 50 trabajadores a trabajar unos 3 meses, pero después nada. Porque solo fue el show. Y al final, hoy, que sale embadurnado como corrupto en la lista, hoy dice que el gobierno de Estados Unidos es lo peor y que no le interesa la visa de Estados Unidos de por vida. Significa que ya no va a poder seguir haciendo trámites en favor de los trabajadores, consiguiéndole visa a los trabajadores, porque ya cayó en desgracia con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y quién pierde realmente? Los trabajadores. Porque ya Estados Unidos lo tiene en la mira. Le quita la visa a él y a toda su familia y lo deja quieto. Lo deja gritando solo en la loma. ¡No quiero visa! Ahora lo interesante es lo siguiente, dice Víctor Saravia. Cuando Crie chocó el Ferrari, estos parásitos arrancaron las vestiduras, pero el asqueroso Celeste se compró un carro de lujo por $145,000 y las golondrinas no dicen ni pío. Pero hoy resulta que el burro Cuto, que es el mano derecha del presidente, ha salido embarrado en la lista Angel también. Y ahora, ¿qué es lo que va a venir? Sanciones. Pero además de eso, el gobierno, como está enojado porque le han tocado a sus angelitos, ¿verdad? Le han tocado a sus angelitos que ellos son los más honrados del mundo. Hoy viene y arma un show para ir a allanar las oficinas de Arena, porque dice que ellos se robaron $10 millones de la ayuda al Taiwán y que les va a quitar los edificios y que les va a quitar la deuda política y todo eso. Y arma un show, mete todo el ejército, la policía y van a allanar las oficinas. Pero lo curioso es que según lo que dicen los abogados, no tenían orden de ir a embargar. No había ningún dictamen, ninguna sentencia de embargo. Y que todo lo que hicieron fue un show. Pero parece que estos no se acuerdan de todo el caso Flores, ¿va? No se acuerdan del caso Flores, que cómo fue que se manejó eso. Hay evidencias que demuestran que incluso la hermana del que hoy es el ministro de Seguridad recibió cheques para esa campaña. El que se acaba de morir, que yo dije hace unas semanas, Adelmo Rivas, que era diputado de Ghana, también recibió dinero. Y en el siguiente video vamos a refrescar qué es lo que dijo el finado Francisco Flores cuando la asamblea lo interpeló por el famoso caso Taiwán, donde la asamblea lo interpela, lo llama a juicio para que explique esos fondos, qué pasó.
Vamos a escuchar un poco de esa historia interesante de lo que dijo Francisco Flores en esa entrevista. Vamos a escucharlo. Puntual, llegó el expresidente Francisco Flores a la Asamblea Legislativa por tratarse de un posible caso de corrupción en el que está involucrado un expresidente de la República. La atención de la prensa fue total, tanto que impedía que Flores Pérez pudiera bajarse del automotor. Presidente, ¿cree que no ¿qué tiene que declarar ante la Comisión Especial, presidente? ¿Usted recibió el dinero de Taiwán? Vamos. Luego de brindar declaraciones a la prensa, subió a la comisión especial donde le esperaban los legisladores con una lista de preguntas. ¿Juráis por vuestro honor decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Sí, lo juro. Tras guardar juramento, comenzó el cuestionamiento. Primero conocer sobre las cifras de esa ayuda recibida. Yo estimo que esos fondos me extrañaría mucho si fueran menos de 15 o de 20 millones de dólares, pero la verdad que no tengo idea. A medida pasaba el tiempo, el agua y el café ayudaban al expresidente Flores a mantener un poco la calma, aunque el nerviosismo era evidente, el cual justificó. Disculpen que tengo un pequeño catarro. Aunque trató de restarle veracidad al reporte de operaciones sospechosas enviado por Estados Unidos, él mismo fue abriendo una caja de Pandora al afirmar que no se trataba únicamente de 10 millones de dólares entregados por medio de cheques a su nombre, de los cuales no hay registros que demuestren que fueron trasladados a los destinatarios, como asegura. Si el monto era 10 millones o 15 millones, nunca venía junta, sino que el embajador me llamaba y me decía que tenía algo que me enviaba el presidente. En estas entregas de los fondos nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Y el embajador siempre me dijo muy claramente, aquí le envía el presidente de Taiwán. ¿Verdad? Nunca era una relación, mire, bajo este protocolo de cooperación, fírmeme aquí, estamos cumpliendo el proyecto. No, aquí le envía el presidente de Taiwán de forma personal. ¿Qué hacía yo con esos fondos? Como decía, los entregaba a sus destinatarios. El exmandatario negó que el dinero haya ido a parar a sus cuentas personales. Dijo que los fondos fueron entregados a quienes lo necesitaban, sin presentar pruebas que lo demuestren. Cambiábamos fondos de la cooperación a efectivo y le entregábamos a los alcaldes, ¿se acuerdan? En actos públicos. ¿Verdad? Yo me acuerdo al alcalde de Zacatecoluca, entregarle un costalito así de efectivo para que pudiera enfrentar la crisis. Al concluir el interrogatorio, los parlamentarios emitieron su valoración preliminar. Interesante lo que uno se puede dar cuenta. Y si ustedes se dieron cuenta en el video, Francisco Flores en ningún momento negó haber recibido el dinero. Él dice que recibió entre 15 y 20 millones de dólares. Y que fue en diferentes momentos. Y que dice que entregó por saquitos. Entregó con saquitos. Y le dice al diputado que esté enfrente de él en ese momento, ¿te acuerdas? Le dice. ¿Y saben quién es el diputado que estaba enfrente de él? Guillermo Gallego.
Sé que Guillermo Gallegos se dio cuenta de toda esa estructura que montaron para la entrega de dinero. Porque en esa, si ustedes se fijaron, le dice, ¿te acuerdas? Le dice, que íbamos a entregarle saquitos de dinero a los alcaldes. O sea, de que Guillermo Gallegos sabía todo también. Repitámoslo si quieren para que vean. Para que vean qué dijo. Hay una parte que quiero que escuchen. Quiero que escuchen una parte donde le dice, ¿te acuerdas? Le dice al diputado Gallegos, que es el que está enfrente. Nunca participaba ningún funcionario. Era una cuestión totalmente personal y privada. Y el embajador siempre me dijo muy claramente, aquí le envía el presidente de Taiwán. ¿Verdad? Nunca era una relación, mire, bajo este protocolo de cooperación, fírmeme aquí, estamos cumpliendo el proyecto. No, aquí le envía el presidente de Taiwán de forma personal. ¿Qué hacía yo con esos fondos? Como decía, los entregaba a sus destinatarios. El exmandatario negó que el dinero haya ido a parar a sus cuentas personales. Dijo que los fondos fueron entregados a quienes lo necesitaban, sin presentar pruebas que lo demuestren. Cambiábamos fondos de la cooperación a efectivo y le entregábamos a los alcaldes, ¿se acuerdan? En actos públicos. Cuando le dice, ¿se acuerda? Se está refiriendo a Guillermo Gallegos, que está enfrente. Que en ese entonces era el presidente de la... Verá, yo me acuerdo al alcalde de Zacatecoluca entregarle un costalito así de efectivo para que pudiera enfrentar la crisis. Esa es la historia de El Salvador. Bien interesante cuando uno escucha, ¿verdad? Yo armábamos paquetillos en sacos de efectivo y le entregábamos. Y los alcaldes lo recibían en efectivo, en un saquito. ¿Y qué hacían con eso? Sepa. Y toda esa parte es una historia que va a empezar a sacar otra vez. Cuando empiezan a tocar arena, quitarlo del edificio, quitándole los vehículos, vas a empezar a escarbar y a seguir el hilo de quienes recibieron, de quiénes fueron los destinatarios, de a quiénes llegó ese dinero. ¿O se van a quedar solamente con ese show? Se van a quedar hasta ahí. Porque si siguen escarbando, van a encontrar unas sorpresas. Si siguen buscando, van a encontrar sorpresas que después ni ellos van a saber explicar. Ahora la Asamblea quiere montar una comisión para empezar a escarbar el caso de los sobresueldos. ¿A dónde quiere llegar? A dejar en evidencia que hubo gente que recibió sobresueldos.
Y cuando llegue a la gente de interés, van a seguir escarbando, y cuando lleguen a gente que no les conviene publicarlo, la van a abandonar en la investigación. Así como hicieron con el caso de las plazas fantasmas. Ya no dijeron nada. ¿Se acuerdan que el fiscal incluso fue a decomisar cajas de información? Pero ese caso de las plazas fantasmas de la Asamblea, ya no dijeron nada, ya no siguieron dándole noticia, porque encontraron gente de su mismo grupo involucrada en ese rollo. Amigos de sus amigos, cheros, familiares, que eran parte de esas plazas fantasmas, y que no les conviene que se descubra todo eso. Y ahora andan con otro rollo de que quieren sacar los sobresueldos, pero cuando lleguen a sus gentes, van a abandonar la investigación. Así como también empezaron a querer escudriñar en las ONGs, y que hablan de que 270 y tantos millones. Sí, pero esos son los fondos que se dieron a las ONGs. Las ONG presentan informes de cómo usaron ese dinero. Pero como arman el show, haciendo creer que estas ONG se aprovecharon de 279 millones, y cuando venga el juicio de cuentas, quien va a quedar mal va a ser el gobierno. ¿Por qué? Porque dentro de sus funcionarios existen personas que también tienen ONGs y que están comprometidas en ese rollo. Hay ONGs que tienen asistencia del Estado, como la Cruz Roja, por ejemplo, la Cruz Verde, ONG de asistencia a niños quemados, asociaciones educativas. Pero como quieren llegar a casos de sus opositores, el problema es que cuando les explote el caso en la cara, van a salir cosas que a ellos no les convienen. Y como si no les conviene, mejor van a abandonar la investigación. Y eso es compadre hablado, ya van a ver. Si encuentran gente comprometida con las ONGs y gente comprometidas con los sobresueldos, ya no los van a tocar. Me tocas a mí y digo yo también. Si me seguís investigando a mí, te voy a sacar también que la ONG de tu papá también salió ahí. Que la ONG de no sé quién, de Jerusalén y de la Fundación Belén, también recibió fondos. Y que mira, y que si me decís que una fulana recibió sobresueldos del partido Arena, del partido FMLN, también hay gente de Ghana, hay gente del PCN, hay gente de Nuevas Ideas que antes era del partido Arena o del partido FMLN y que también recibió sobresueldo. ¿Y acaso no es sobresueldo los ad honorem? ¿Acaso no es parte de ese esquema ad honorem? Que le llaman ad honorem, pero es sobresueldo. Y ese es el problema, que no se está queriendo tomar el toro por los cuernos. Porque si empiezan
a escarbar en esa podredumbre política que existe en El Salvador, van a encontrar sorpresas como el caso de Francisco Flores, que dicho sea de paso, se lleva de encuentro a Guillermo Gallegos, a Walter Araujo y a toda esa estructura corrupta que antes de ser Partido Gana era Partido Arena, cuando Guillermo Gallegos era jefe de fracción de Arena, cuando Walter Araujo era presidente del Partido Arena. Entonces va a haber una cadena a seguir que cualquier investigador puede descifrar esa madeja de corrupción. Pero como todas las instituciones encargadas de investigar la corrupción están copadas y están censuradas, no sale todo eso. Pero tarde o temprano eso va a salir. Y ahí es donde uno va a empezar a darse cuenta de quién es el verdadero negocio. Y van a salir un montón de nombres ahí. Gente que ya se murió, gente que todavía sigue viva, pero ya no está en el gobierno. Y yo, como soy de la opinión de que cualquiera que salga mencionado debe someterse a la justicia, al final lo que sucede es de que como ellos están involucrados en esa madeja de corrupción, mejor no investigan. Porque esto viene desde hace muchos años. Juan Francisco Martínez Hernández, Walter Araujo, Guillermo Gallego, ahora están de la mano del presidente Golondrino. Pero antes eran de la estructura corrupta. Una de las razones que odio este gobierno es porque toda la propaganda política la financiaron a cambio de licitaciones ficticias. Me involucraron en sus principios y así conocí los negocios oscuros de esta administración. Ajá. Saludos. Es increíble cómo lo describe con cuánta ironía. Y esa fue la estructura corrupta que se avalió de fondos públicos en muchas formas. Y cuando hablan de 15, cuando hablan de 20 millones, no es nada. Si el ministro de Agricultura de este partido, de este gobierno en El Salvador, solo en el año 2020, no pudo explicar qué hizo con 60 millones de dólares. Cuando fue a la asamblea, no pudo explicar para qué ocupó 60 millones y que sacaron del Ministerio de Hacienda sin ningún documento. Y no pudo explicarlo cuando lo llevaron a la asamblea, cuál fue el destino real. De que le salía más gasto de lo que realmente recibió. ¿Y de dónde agarró el dinero? Y desviaron fondos públicos a lo loco. Se acabaron el fondo de protección para poder atender los desastres, que eran 750 millones de dólares. Y nadie sabe dónde están. Y salió por ahí aquel fulano de apellido, ¿qué? Rivas, Rogelio Rivas, que estaba desviando fondos para su campaña política, pero ¿dónde quedaron esos fondos? Después, ¿a dónde llegaron? Y mire cómo son las cosas. Después, nadie quiere dar explicación. Pero lo cierto es de que sale tarde o temprano, salen esos casos. Fíjese que, por ejemplo, están haciéndole un juicio de cuentas a estos fulanos.
que en su momento eran directores de centros penales. Uno de apellido Rauda y uno de apellido Hernández. Hoy están haciéndole juicio porque desviaron fondos de las tiendas de los centros penales. Y a Osiris Luna se le menciona en la lista Angel por haber hecho contratos del gobierno y desviar fondos. Es decir, que le va a llegar su momento también, aunque ya tal vez hasta ya no va a ser funcionario público, pero le va a llegar su momento donde lo van a enjuiciar por el mal manejo de los fondos que tienen a su cargo. Este señor Rauda, el de la izquierda, el de mi izquierda, no, de su izquierda, este señor era director de centros penales. Y este otro también, Rodil Hernández. Y ellos van a responder por el mal manejo, por la mala administración que hicieron de los centros penales al hacer mal uso de los fondos de las tiendas penitenciarias. Cuando llegó este gobierno en el 2019, dijeron, esas tiendas se van a desmantelar y ya no se va a manejar dinero ahí. Pero se supone de que eso sigue funcionando. Y que tarde o temprano van a aparecer enjuiciando a los que han estado manejando esos fondos. Porque en algún momento van a salir todos esos casos. Y en ningún momento se van a poder salvar. Porque la justicia tarde o temprano llega. Yo me recuerdo hace un par de meses cómo se burlaba Rolando Castro porque estaban sacando preso a Ernesto Mason. ¿Va? ¿Cómo se burlaba de él? Y ahora sale Rolando Castro en una lista no de El Salvador, sino de Estados Unidos, donde queda en evidencia sus acciones. Así funciona la justicia. Posiblemente no haya una justicia en tribunales, pero la justicia y la pena y esa condena moral que recibe, eso nadie se los quita. Porque se les acaba la vida política. Así como Paco Flores se le acabó de la vida política después de ser presidente de la Asamblea, después de ser presidente del COENA, después de ser presidente del país. Quedar como el presidente más corrupto de esa época. Y para colmo, se murió. Y esas son las cosas que muchas veces uno no se explica. ¿Por qué los políticos no piensan que sus posiciones son temporales? Y se llenan de arrogancia y se llenan de soberbia, pensando que van a estar toda la vida en puestos públicos. Cuando les llega su momento y caen en desgracia, se les acabó toda su fama. Porque la fama es corta si usted no la sabe administrar. Si usted quiere ser una persona que toda la vida pueda levantar su cara y decir, yo no manejé fondos públicos. Porque es importante darse cuenta que todos los corruptos,
en algún momento van a pagar. Nadie se va sin deber. Y si se mueren antes de ser juzgados, en algún momento los van a juzgar en algún lugar. Ok. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que se toma para estar en este espacio y venir a escuchar un poco de lo que se tiene que decir sobre la vida política de El Salvador, que tanto apasiona escuchar a veces y entristece que no se le encuentra una solución a la corrupción en El Salvador. Porque este gobierno de El Salvador que está en este momento ha perdido la gran oportunidad de ser la esperanza de los salvadoreños. Perdió su gran oportunidad de salir limpio. Perdió la gran oportunidad de hacer una de las mejores gestiones presidenciales del país. Se suponía que el gobierno de El Salvador actual podía hacer la diferencia en la historia del país. Pero cuando aparece una carta Angel al desnudo, y que es la primera de una serie de listas que pueden venir, desperdició la gran oportunidad de hacer historia como el gobierno más honrado del país. Porque si a la mano derecha del presidente le están diciendo que es parte de un esquema de lavado de dinero, es porque es parte de un esquema de lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos no publica una lista a través de un periódico. Es un informe que llega al Congreso y que va a servir de base para tomar decisiones en política exterior hacia los países. Eso es lo que está en juego. Está en juego qué viene para El Salvador. Y han desperdiciado la gran oportunidad de su vida de hacer un gobierno honesto. Y ya no se levantan de esta. Ya no se levantan. Ya no habrá otra oportunidad. Porque ya están manchados. Ya están señalados como un gobierno corrupto. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, ya no se levantan. Por muchos shows publicitarios que hagan, por mucha comida que regalen, por mucho dinero que voten, la credibilidad a nivel internacional no la van a recuperar. Es triste, pero es la realidad. Nosotros como salvadoreños que vivimos fuera del país, quisiéramos recibir noticias agradables de El Salvador. Los salvadoreños que vivimos fuera del país, quisiéramos recibir solo noticias buenas de nuestro país. Quisiéramos saber que así como
la selecta playera va a ir al mundial, también la selecta mayor vaya al mundial. ¿Va? Nosotros no quisiéramos escuchar casos de corrupción en El Salvador, pero cada día que pasa encontramos más y más y más casos. Y pareciera que estamos en la historia clavados ahí, suspendidos como sin avance, ¿verdad? Pareciera que estamos condenados a ser el país corrupto por excelencia. Y no nos fijemos en que otros países también lo son, porque hay países que son peores. Pero hay países donde usted no escucha que hay corrupción. Hay países donde usted no escucha que se estén tirando los platos los políticos por corrupción. Pero en El Salvador cada día aparecen nuevos casos. ¿Y hasta cuándo vamos a salir de esta podredumbre? Me pregunto yo. ¿Hasta cuándo el país va a poder ser generador, va a poder ser creador de políticos honrados? Porque yo sí pensaba de que en algún momento este gobierno iba a ser el ejemplo. Pero no sucede así. Y por mucho que quieran adornarlo y por mucho que quieran decirme que es mentira, que mire que ustedes, como eran parte de esa estructura corrupta, quieren que este también lo sea. No, si eso ahí está a la vista. Está diciendo el Departamento de Estado, mire, ese muchacho Osiris Luna es una persona que ha hecho mal uso de fondos al hacer contratos fraudulentos. Y desde allá por octubre de 2019, nosotros venimos diciéndole, ¿quién le pagó el viaje a Osiris Luna? Que se hizo tendencia y que le dio vuelta al mundo y que toda la gente decía, ¿y quién le pagó el viaje? No, que son cosas secretas, eso no se puede decir, porque son cosas reservadas. Casi 2 años después, es necesario que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de un país como Estados Unidos le venga a recordar a Osiris Luna, ¿quién te pagó el viaje? ¿Con quién te has asociado? ¿Quién realmente ha hecho contratos con el gobierno en una forma fraudulenta? ¿Y por qué esos viajecitos a México en secreto, en un avión privado? Ah, pero sale el partido de él diciendo, es que él ya no es de Gana. Yo creo que él les dé nuevas ideas, dice hoy. O sea, como el famoso, aquel famoso personaje, ¿verdad? Que se lava las manos. Así salió diciendo un diputado de Gana. No, yo creo que él ya no es de Gana, dijo. Como que si con eso lo arreglaba. ¿Y acaso no de ahí salió? ¿Y acaso no de ahí construyó todo? Y no ya se sabe quiénes son los diputados de Gana. ¿Acaso no ya se sabe de qué pata cojean los del PCN? Sí, ya se sabe de qué pata cojean los del PDC. Por ejemplo, este diputado Carballo recibió como $850,000 para su colegio, disfrazado de
ayuda para becas. Pero las becas nunca llegaron a los estudiantes. Pero cada día uno encuentra más y más. Y el gobierno es como cuando alguien está en un pantano, ¿va? Mete un pie, saca el otro, después hace lo inverso, saca el otro pie, mete, y es la de nunca salir. Porque en lugar de decir, pongo a disposición de las autoridades para que investigue a estos funcionarios, que se aparten de sus labores, que se sometan a la justicia, y si la justicia los encuentra inocentes, que regresen a su trabajo. Eso es lo que haría una persona honrada. Una persona honrada, una persona honesta, se va a la fiscalía a decir, me someto a un proceso de investigación, aquí está mi carta de renuncia, me salgo del gobierno, me someto a la investigación, y si salgo culpable, pues pago, y si salgo inocente, me devuelvo mi trabajo. Eso es lo correcto. Eso sería lo ideal. Pero como estamos en el país de nunca jamás, como estamos en El Salvador, donde todavía hay una calle que tiene dos nombres, donde todo pareciera que es color de rosa, no se está haciendo las cosas como se deben de hacer. Pero lo que sí debería de hacer un jefe es no defender corruptos. El solo hecho que sean mencionados implica una investigación. Así como cuando dijo que había quitado a Rogelio Rivas porque andaba haciendo un trabajo desleal, quería ser presidente y andaba creando un fondo especial. ¿Y acaso para crear ese fondo no tiene que involucrar a una serie de gente también? ¿No tiene que involucrar a una serie de funcionarios que tienen que ver con el manejo de los fondos? ¿O el Ministerio de Hacienda da el dinero así a lo loco, sin ningún requisito? ¿Acaso no tiene que justificar un ministro cuando quiere dinero? ¿O se los dan en saquitos, así como Paco Flores también? Porque para que Rogelio Rivas haya podido usar millones, de alguna manera tuvo que tomarlos de alguna estructura, ¿no? Y los que parten de eso, los que están en esos esquemas, como el director de centros penales, no se dio cuenta. El director de policía no se dio cuenta que hacían delegaciones, pero solo en papeles. Gastaban para hacer delegaciones de policía, pero esas delegaciones de policía nunca se hacían. Remodelaban instalaciones, remodelaban cárceles, en teoría. Y el director de centros penales no se daba cuenta de eso. Bien chiquito el mundo como para no creerse tantas cosas, ¿verdad? Chiquito el mundo como para que uno se deje dar a tol con el dedo, ¿sí?
para que le den sopita de pito, bien, bien fácil a uno. Y como nosotros nacimos ayer, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos nada, nosotros no conocemos nada, nos engañan fácilmente y nos quieren hacer creer que las cosas son como ellos dicen. Dice el presidente de El Salvador que no le compró granos básicos a los agricultores de El Salvador porque no tenían la cantidad que lo ocupa. La producción de maíz en El Salvador anda aproximadamente en los 200 millones de libras, por decir una cantidad. Y él dice que ocupaba 14 millones de libras. Y entonces, ¿cómo se explica que dice que no le compró a los productores nacionales porque no le podían cubrir la demanda? Si la producción es de 200 millones, ¿cómo no se va a poder comprar a los productores salvadoreños 14 millones de libras? Y esas son de las cosas que uno no entiende. Yo entiendo que querían comprar atún y que en El Salvador no se produce atún. Vamos a traerlo a México, pues. Yo entiendo que no se compra en El Salvador la leche porque la leche no es suficiente. Sí, pero los productores de leche hasta la botaban porque no la vendían. Bueno, se les compra lo que se puede. Y si no alcanza, se compra el resto en otra parte. Eso es lo lógico y eso es lo correcto. Bueno, vos solo me podés producir 10 millones de libras. Entonces te voy a comprar los 10 millones de libras. Y como yo necesito 15 millones, las otras 5 millones las voy a ir a comprar afuera. Pero primero la casa. Primero le compro a mis productores y después, si no alcanza la producción nacional, le compro afuera. Eso es lo que se hace en una mente correcta. Eso es lo que se hace en una mente que no quiere prestarse a un manejo de corrupción. Porque el problema que se da es que en ese movimiento, en ese tipo de compras, se jugó con la famosa mordida. Y que de eso no hay evidencia. Porque lo compran a sobreprecio. Si la libra de maíz estaba a 14 centavos, la compraron en 18 fuera del país. ¿A quién le benefició ese sobreprecio? $4 por 200 millones o 4 centavos por 14 millones de libras. Es una buena cantidad. Si compran a sobreprecio de 5 centavos algo en millones de libras, les queda una bonita ganancia. Y como es un sobreprecio, le compraron al que vendió y el que vendió le dio su tajadita en otro país. Simple. Ah, sí, pero ahí no hay evidencias. Claro que no hay evidencias porque eso lo manejan bajo de agua. Pero de repente el que era ministro aparece comprando un hotel a familia de 8 millones de dólares. Y no ha hecho préstamos para eso.
¿Y de dónde los agarró? Y de repente un fulano aparece con un Lamborghini de $150,000. Y él solo gana 60,000 al año. Otro fulano gana 60,000 al año y aparece con una casa de $500,000. Alguna herencia le dejaron. O es ahorrativo, como decía algún fulano, ¿va? Son las cosas que uno no se traga. Porque cuando uno es empleado, sabe que todo lo que tiene que ganar tiene un uso. Yo gano $2,000, gasto 500 en comida, gasto 500 en vivienda, gasto 500 en esto, Al final, todas las cuentas me quedan. ¿Y cómo es posible que una persona que de repente dice uno gana $60,000 brutos al año y que gaste la mitad, vaya, y que ahorre la mitad, $30,000? ¿Cómo va a poder comprar una casa de $500,000? ¿Cómo se puede explicar en números? No hay forma. No cuadran los números. No, a mí no me cuadra. Como tampoco me entra en la cabeza que un presidente esté trabajando sin ganar dinero. No me entra en la cabeza que un funcionario diga que esté trabajando ad honorem. ¿Y de qué come? ¿De qué vive? ¿Cómo paga sus cuentas? ¿Cómo paga su agua, su luz, su teléfono, su gasolina para ir a trabajar, su ropa, que tiene que usar ropa todos los días diferente, calzado? De repente quiere ir al cine, quiere ir a distraerse a otro lado y trabaja de gratis. A mí no me entra en la chocoya de que alguien sea tan idiota de trabajar gratis. Al menos yo nunca lo haría. Yo nunca he trabajado de choto. Siempre ha tenido que pagarme a alguien para que trabaje. Pero como no tengo dinero para poder regalarlo, tengo que cobrar. Y que un funcionario diga que trabaja ad honorem, la pregunta siempre sale solita. ¿Cómo hace para vivir si no gana? Trabaja las 8 horas en el ahí. Así como el flamante presidente de Salvador, dicen, es que él es millonario, no necesita robar. ¿Cómo se explica usted que alguien va a gastar su dinero para ser presidente, meterse la mano al bolsillo para todos los gastos, y que alguien le crea que no gana nada? Y va a hacer derroche de su dinero personal para poder hacer todos los gastos que implica eso. Hay un dicho popular que en El Salvador dice: a otro perro con ese hueso. Por lo menos deberían de hacer el mate, ¿verdad? No me paguen todo, páguenme la mitad, para yo con eso vivo. Por lo menos hicieran el mate, ¿va? Pero va a salir más pobre cuando termine su presidencia de lo que entró.
Va a tener menos dinero porque como todo lo que tenía lo gastó en andar dando vueltas con sus 10 camionetas, y va a salir más pobre de como entró. Y entonces va a aparecer como el honrado. Todos andan con guardaespaldas y blindadas de $100,000 con guardaespaldas, y eso es ser sin ser ministro. Cabal, Héctor. Por eso es que uno no se la cree, ¿verdad? Ninguna autoridad fiscal ha desmentido la lista Angel. Ni Bukele ha metido las manos al fuego por su funcionario. Esto me huele a sálvese quien pueda. Sí, pero un funcionario por dignidad, como dicen, ya debería ponerse claro y someterse a la justicia. Pues. Vaya, aquí estoy, investíguenme. Si tienen algo contra mí, aquí estoy. Cuando te involucra. Y es que ese es el gran problema. Que creen que la gente es ignorante. Que creen que los salvadoreños somos ignorantes. Que creen que nosotros, porque nos ven así todos inditos, no somos preparados. Creen que porque nosotros tenemos cara así, somos. Las personas en El Salvador, por muy humildes, por muy tranquilo que sea, piensa y tiene su propio criterio. Pero a veces un funcionario, solo porque es alcalde, solo porque es ministro, solo porque es diputado, piensa que todos los demás son tontos y que solo ellos son inteligentes. Ay, este pueblo se conforma con cualquier cosa. Mandémosle arroz con gorgojos. Esa es la mentalidad de los funcionarios. De que la gente tiene que aceptar lo que sea. Porque ellos son los inteligentes. Porque a nosotros el pueblo nos ha elegido y nos ha dado la autoridad. Sí, pero no para equivocarse. Y por eso es que se dan ellos solitos, se dan en los dientes. Pensando que todo está bien. Pero la vida da vueltas y tarde o temprano les cobra a cada uno por sus propias acciones. Y cada quien va a pagar las consecuencias de sus actos. Porque la vida es así. Independientemente de lo que usted piense, independientemente de lo que usted crea, tarde o temprano, usted va a pagar las consecuencias de sus actos. Gracias por haber estado en este espacio. Gracias por acompañarme este día. Nos vamos a ver un día más en otra